Bueno, y tenían el informe. Anteriormente estábamos hablándoles sobre el informe de Freedom House, también ayer del de Human Rights Watch. Son similares en general. Y dice específicamente que Cuba es el único país latinoamericano en el que sus ciudadanos no son libres, ya lo mencionábamos anteriormente, aunque habla también el informe de menos represión y de una ligera apertura política. Para hablar del tema, tengo conmigo aquí en el estudio a Enrique Patterson, periodista, analista político. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches, Y gracias. quiero darle las buenas noches también a Marta Beatriz Roque, opositora cubana, la tenemos con nosotros. Y quiero comenzar con usted, Marta Beatriz. Según este informe, hay menos represión, hay una ligera apertura política. Sin embargo, usted acaba de pedir, por ejemplo, que la regresen a la cárcel como protesta por el asedio que está teniendo lugar con relación a su persona y a personas cercanas a usted. ¿Está de acuerdo con el informe? ¿Realmente hay una flexibilización, se puede decir, de esa represión? Yo pienso que el gobierno cubano utiliza toda una serie de métodos, algunos de ellos bastante inteligentes, y ha tratado de transmitir al exterior una imagen virtual de apertura, o sea que ha restituido los derechos que le había quitado a los ciudadanos cubanos, y las personas piensan que esto es una cosa cierta, pero habría que analizar uno por uno estos derechos. No creo que tengamos tiempo para tanto, pero vamos a hablar de dos o tres de ellos. A ver. Por ejemplo, antes la gente le decía, bueno, pero ¿cómo es imposible que un cubano no pueda ir a un hotel? Bueno, ya eso se solucionó, los cubanos pueden ir a los hoteles, pero ¿puede un cubano ir a un hotel? ¿Puede un cubano pagar 150 CUC diarios en una habitación en un hotel? Ya no digamos hospedarse, digamos a tomarse una cerveza. ¿Puede un cubano pagar 12 CUC por tomarse una cerveza en un hotel? No, eso es totalmente imposible. Por consiguiente, ese derecho que se le restituyó, según se plantea en el exterior, pues es un derecho al cual no tiene derecho. ¿Usted considera que es una venta de apertura castrista hacia el exterior? Correcto, una venta de imagen. Si analizas lo demás, bueno, es una venta de imagen en que el cubano puede viajar libremente. Y es posible que algunos incidentes con la ayuda del exilio hayan logrado salir del país. Pero ¿qué cubano tiene dinero para pagarse unas vacaciones en Jamaica, no tan lejos de Haití? ¿Qué cubano tiene derecho a salir de Cuba, a pasar unas vacaciones fuera? ¿Con qué dinero se puede subsidiar esto? Un cubano puede pagar todos los gastos que ello implica. Y como eso, bueno, también, mira, se puede comprar una casa, se puede comprar un auto de $250,000, un Peugeot 504, $250,000 de CUC, y después será investigado para saber de dónde sacó el $250,000 para comprarse el auto. Y ahora, por último, ayer salió una resolución, dos resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se plantea que el cubano puede alquilar un apartamento en cualquier inmobiliaria nacional que en estos momentos tenga vacantes apartamentos. Vamos a escuchar, Marta Beatriz, a Enrique Patterson, a ver qué nos comenta sobre esto. Bueno, yo coincido con el informe de Freedom House. Me parece que es bien exacto. En primer lugar, sabemos que el régimen de Cuba es una dictadura. Sabemos que Cuba no es un Estado de Derecho. Cuando nosotros hablamos de libertad, tenemos que enfocarla en el marco de un Estado de Derecho. ¿Okay? Como en Cuba no hay un Estado de Derecho, ni creo que lo va a haber en el corto plazo, porque este es un régimen que se impone a la fuerza y por la intimidación, no existe constitucionalmente un reconocimiento explícito de los derechos que tiene un ciudadano en una democracia. Y por lo tanto, el informe de Freedom House dice que Cuba es el único país que no es libre, en primer lugar porque los ciudadanos no eligen al gobierno, en segundo lugar porque no existe formalmente el reconocimiento de la división de poderes, sino de la división de funciones, o sea, los poderes del Estado no son independientes y el ciudadano siempre queda indefenso ante cualquier acción del Estado. Si tienes un problema y el Estado decide que tú vas a la cárcel, no hay un juez que vaya en contra. Entonces Cuba no es un país libre. Ahora,
Una cosa es la esfera del derecho y otra cosa es la esfera del hecho. Si nosotros analizamos cómo funciona en Cuba la libertad de movimiento, Cuba no ha cambiado la conceptualización. Los cubanos constitucionalmente todavía no tienen el derecho de entrar y salir, pero hay una ley donde el Estado se permite decir, este no sale, este otro no sale y el otro sí. Y por lo tanto hay un avance con relación a esa práctica porque ahora hay más cubanos que pueden salir. No importa si todos los cubanos tienen acceso a dinero, no va a salir, porque en ningún país el hecho de tener el derecho a viajar implica que uno tiene la posibilidad económica de hacerlo. Lo que ocurre con el caso cubano es que la permisibilidad, pero es una permisibilidad que no está en el marco del derecho fundamental constitucional y que le permite al gobierno regresar cuando quiera y decir no lo vas a hacer más. Una cosa es la posibilidad material de realizar un derecho y el otro es que el Estado reconozca y defienda el derecho y que la estructura del Estado esté de una forma en que ese derecho esté constitucionalmente defendido. Eso es lo que no hay en Cuba. Claro. Ahora los cubanos pueden tener un pequeño negocio, pero mañana te lo pueden confiscar y no hay ninguna institución que te defienda ante ese acto ilegítimo del Estado. Entonces no es un país libre, es el único país no libre de América Latina, pero a la vez si analizamos, por ejemplo, la represión, claro que es un régimen represivo, lo que están haciendo con nuestra hermana Marta Beatriz, ya más que una violación de la ley es una asquerosidad y una inmoralidad, porque es incluso un acoso personal hacia ella. No a todos los disidentes los acosan como la están acosando a ella. Pero si nosotros analizamos al principio de la revolución, que por un acto de eso era 30 años de fusilamiento, y ahora estás una hora preso, 3 días, 4 días, y sales, y entras y sales, el régimen cubano indudablemente... Pero estamos de acuerdo, Enrique, que eso no es por buena voluntad del régimen, sino por la dinámica de los tiempos lo han obligado a eso. Estamos de acuerdo, no es que el régimen sea mejor, es que se le ha arrebatado ese espacio con la lucha de gente como Marta Beatriz y otros miles y cientos de cubanos y otros que incluso en la sociedad cubana no son opositores, pero que han ido empujando y el régimen ha tenido que ir recogiendo ese espacio. Pero entonces tenemos que ver cuál es la naturaleza del régimen y qué se ha avanzado, no porque el régimen quiera, sino porque lo hemos obligado. Marta Beatriz lo ha obligado. Mira, ahora el régimen está sufriendo una derrota con lo que acaba de hacer Marta Beatriz, porque está mostrando al mundo la naturaleza criminal, represiva y legítima de este gobierno. Marta Beatriz, precisamente por las palabras de Enrique, usted lleva una larga trayectoria en la oposición y quería preguntarle cómo ha cambiado la oposición con relación a sus espacios dentro de Cuba, si es que han cambiado las condiciones, desde la época, por ejemplo, que usted firmó el documento La Patria es de Todos, en el momento en que Osvaldo Payá presentó el documento Varela, el proyecto Varela. ¿Cómo ha cambiado durante este tiempo? Mira, puedo decirte que nosotros comenzamos no teniendo el apoyo total, en primer lugar, del exilio, que ha sido fundamental para todo este trabajo que ha hecho la oposición dentro del país. Pero te puedo dar espacio. Las damas de blanco han ganado un espacio, las damas de blanco caminan por la Quinta Avenida porque se han ganado ese espacio de caminar por la Quinta Avenida. Nosotros podemos hacer internet porque nos hemos ganado ese espacio en diferentes embajadas que nos prestan ese servicio a nosotros y a otros ciudadanos cubanos también, que nos prestan el servicio porque saben la necesidad de informar al mundo de lo que está pasando. Yo creo que indiscutiblemente la oposición ha ganado en todos estos años porque es una lucha muy difícil, aunque no ha sido todo lo inteligente que hemos debido ser. Yo pienso también que el trabajo de la oposición tiene que ser un trabajo dedicado al pueblo, un trabajo dedicado a empoderar a la gente. Como bien decía Patterson, la mayoría de las cosas que suceden, de violaciones incluso de la propia legalidad del gobierno y de las trampas que hace el gobierno para poder mantener situaciones que da por terminadas, creo que el pueblo tiene que entender esto y tiene que saber cuáles son sus derechos y defenderlos. Unas palabras sabias, Marta Beatriz.
Finalizo con Patterson. Patterson, Enrique, me queda poco tiempo. Yo solamente quiero decir que si los gobiernos latinoamericanos, donde hay un grupo de democracias completas y otras parciales, para decirlo de alguna forma, tienen la intención de incorporar a Cuba en el sistema interamericano y no aislarla, contrario a la política norteamericana, eso está bien, si ellos entienden que esa es la forma. Pero si a la vez que hacen eso, no obligan al gobierno cubano a incorporar a la diferencia y cuando van allí no demuestran esa intención, sencillamente se están comportando de una forma inmoral y a largo plazo los cubanos van a tener eso en cuenta y va a afectar las relaciones futuras de una Cuba futura con esos países. Marta Beatriz, un saludo en la distancia. Buenas noches para usted, Enrique. Un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Manny Maroño, exalcalde de Surigüero, recibe una sentencia de 40 meses por un caso de corrupción. Mañana, por cierto, vamos a recordarles nuevamente, va a estar con nosotros aquí en vivo, en exclusiva en el programa. Vamos a tener media hora para conversar sobre estos casos de corrupción y escuchar qué es lo que él tiene que decir. Volvemos.